Continuamos con nuestra primera carta de Pedro. Hemos comenzado el domingo anterior y hoy es el segundo domingo, ¿sí? El título del mensaje en esta oportunidad es Ser santos como Dios. Parece algo imposible, porque nosotros tenemos por lo general una frase que decimos: se ha hecho el santito, se ha hecho el santito. Quiere decir, se ha hecho el buenito, se ha hecho el buenito. Y por lo general nosotros decimos, no, santo solamente hay uno, es Dios. Pero en la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, el desafío es, hay que ser santos como Dios. Y uno dice, pero esto es imposible. Claro, es imposible si nosotros creemos que santo significa sin pecado. Si nosotros creemos que santo significa puro, limpio, sin pecado, claro, es imposible, porque todos somos pecadores. Pero en realidad la palabra santo en la Biblia tiene un sentido mucho más amplio. Vamos a descubrirlo, pero antes vamos a leer juntos lo que dice la Escritura. Tenemos en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante, dice: por eso, disponeos para actuar con inteligencia. Tened dominio propio, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no os amoldéis a los malos deseos que teníais antes, cuando vivíais en la ignorancia. Más bien, sed santos en todo lo que hagáis, como también es santo quien os llamó. Pues está escrito: sed santos, porque yo soy santo. Ya que invocáis como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivid con temor reverente mientras seáis peregrinos en este mundo. Como bien sabéis, vosotros fuisteis rescatados de la vida absurda que heredasteis de vuestros antepasados. El precio de vuestro rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, con quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en vuestro beneficio. Por medio de él, creéis en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que vuestra fe y vuestra esperanza están puestas en Dios. Hasta allí nomás nuestra lectura. Decíamos el domingo anterior que los cristianos somos minoría. Somos minoría en el trabajo, somos minoría en el lugar donde estudiamos, somos minoría muchas veces en la familia. Yo me crié en una familia donde los cristianos éramos minoría, yo era el único. Y entonces, claro, ahí la cosa se complica, ¿no? Porque todo el mundo te opina lo contrario. Yo decía una cosa, decían, ¿y para qué? ¿Y por qué hay que perdonar? Y todo el mundo en contra. A veces también nos ocurre en el barrio donde nosotros vivimos, ¿no? Ahora, los cristianos somos minoría porque hemos leído anteriormente el domingo pasado, porque Pedro decía, porque somos elegidos por Dios. No todos son elegidos. Tú y yo somos elegidos por Dios. Entonces, por eso hay una minoría. No todos forman parte de la familia de Dios. En segundo lugar, decíamos el domingo pasado, somos minoría porque somos extranjeros. Y la palabra extranjero, ¿te acuerdas la raíz de la palabra extranjero? ¿Cuál era? Extraño, extraño. Cuando uno ve a un extranjero, ve a un extraño. Extraño en la forma de hablar, en la forma de comportarse, las costumbres que tiene, los énfasis, el nombre que tiene, ¿no? Parece todo extraño. También somos minoría como cristianos, decíamos el domingo pasado, porque hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo. O sea, todos los que estamos aquí presentes, que hemos nacido de nuevo, Dios nos ha dado la oportunidad de recomenzar,
Esta famosa palabrita que es resetear el teléfono móvil. Hay que resetearlo. ¿Y qué significa eso? Hay que comenzar todo de nuevo, ¿no? Y cuando te dicen hay que ponerlo como salió de fábrica, está la opción esa en ajustes que dice volverlo a como era de fábrica. Y tú dices, lo voy a perder todo. Pero para que funcione mejor, ¿qué hay que hacer? Aprietas el botón y tú dices que sea lo que Dios quiera. Y ahí empieza todo de nuevo. Y ese precisamente es el nuevo nacimiento. Cuando empezamos todo de nuevo. Y Dios nos ha dado esa oportunidad. Y también, decíamos el domingo pasado, que somos minoría como cristianos porque somos herederos. Aunque tú no tengas una tía rica que te haya dejado una herencia, Dios te ha hecho heredero. Todos somos herederos, todos tenemos una herencia y esa herencia no la podemos perder porque Dios la cuida hasta que lleguemos a su presencia y nos la entregue. Ahora, avanzamos un poco más en la carta de Pedro. En estos versículos que hemos leído, dice el versículo 14, como hijos obedientes, no como el hijo pródigo, el hijo que vivió desperdiciándolo todo, no, como hijos obedientes, dice la Escritura, no os amoldéis a los malos deseos que teníais antes, cuando vivíais en la ignorancia. No amoldarse a los malos deseos que teníamos antes, cuando vivíamos en la ignorancia. ¿Cuáles eran esos malos deseos? Porque, a ver, querer tener una casa no es un mal deseo. Querer tener dos, yo creo que tampoco es un mal deseo. Ahora, querer tener todas las casas del barrio, ese ya me parece que ya la cosa, ¿no? La ambición nos ha tomado. Tú tienes un coche, ¿cuál es el problema? ¿Tienes dos? Bueno, porque tu esposa tiene uno, tú tienes otro, tus hijos compraron otro. Vale, no pasa absolutamente nada. Pero tener el mejor coche, aspirar a tener el coche más lujoso solamente para que los otros nos admiren, ya empieza a ser un mal deseo. Y como eso, tenemos muchos otros más. Ojalá salgas de la iglesia y se te caiga un piano desde el 5º piso y te aplaste. Muchas veces tenemos el deseo ese. ¿Por qué? Porque es una persona que no nos gusta, que no la tragamos, que nos sentimos mal con ella, ¿no? Y ese deseo es el mal deseo. Ese mal deseo lo teníamos antes que en nuestra antigua manera de vivir. Pero dice el apóstol Pedro, no os amoldéis, o sea, no te hagas el molde ese que tenías antes, no vuelvas a ese molde, sino ahora hay algo nuevo. Muchas veces yo le digo a los padres que dicen, yo nunca aprendí cómo educar un hijo, sino cuando me nació el hijo, yo ahí he puesto en práctica lo que se me vino a la mente. Y le digo, no es verdad. Tú ya sabías cómo educar hijos. No es verdad. Si apenas lo tuve no sabía cómo cambiar un pañal. Sí, pero tú ya sabías cómo criar un hijo. ¿Y cuándo? Preguntan. ¿Cómo te criaron a ti? ¿Cómo criaron a tus hermanos? Tú estabas viendo, oyendo, día tras día, y esa información la tienes guardada dentro de ti. ¿Y qué hacemos cuando somos padres? Repetimos. Y sin darnos cuenta, repetimos lo mismo que hacíamos en casa. Y a veces no nos damos cuenta y en nuestra palabra, en nuestra boca, se expresan frases como la siguiente. Cuando yo era niño, mi madre tal cosa. Vale, ¿ves que estás repitiendo lo mismo? Estás repitiendo lo mismo. Y lo que dice el apóstol Pedro es, no volvamos al molde anterior, ese molde de la antigua manera de vivir, sino que ahora tenemos la posibilidad de hacerlo todo nuevo. No repitamos el molde anterior. Ese molde que estaba moldeado precisamente por los malos deseos, ¿no? Dice el versículo número 17, ya que invocáis como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivid con temor reverente mientras seáis peregrinos en este mundo. Esta expresión, ya que invocáis como Padre, ¿cómo lo dirías tú en palabras simples y sencillas? Ya que invocáis
como Padre. En otras palabras, vosotros que le decís a Dios Padre, vosotros que le decís a Dios Papá, vosotros que llamáis a Dios Padre Celestial, cada uno de nosotros cuando oramos decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, dice el apóstol Pedro, todos vosotros que llamáis a Dios Padre, hay que tener en cuenta algo. Y dice el versículo, al que juzga con imparcialidad, en otras palabras, si yo estoy llamando Padre a este que actúa con imparcialidad, yo también tendría que tener las mismas características. ¿Has visto cuando se presenta una familia de niños y niñas adoptados? Claro, nadie se parece a nadie, porque uno es diferente al otro. Y cuando ya hay personas de diferente raza, color de piel y demás, claro, los miras a todos y dices, se nota que esta es una familia de adoptados. Nadie se parece a nadie. Y en la familia de la fe, en la familia de la iglesia, todos somos adoptados. Todos somos adoptados. Todos hemos salido del mal camino, todos hemos salido del pecado, todos hemos salido de la equivocación, del error, y Dios nos ha juntado en su familia. Todos somos adoptados. Todos hemos sido adoptados para ser llamados hijos de Dios, dice la Escritura. Pero ahora, con el tiempo, tenemos que aspirar a parecernos a Dios, a igualarnos a Dios, a que cuando la gente nos oiga pueda decir, uy, parece que estoy oyendo a Dios mismo. Bueno, porque ahora las palabras de Dios son palabras que están en tu boca. Los pensamientos de Dios son pensamientos que están en nuestra mente. Entonces nos empezamos a parecer a Dios. Y termina diciendo el verso 17, vivid con temor reverente. ¿Qué es el temor reverente? Por lo general, en el mundo, en la sociedad donde nosotros vivimos, por lo general, hay gente que dice, yo hago lo que quiero. Yo vivo como quiero. Yo vivo a mi manera. Yo manejo mis tiempos. Yo cuando quiero voy a ir. Y si no quiero, no voy. Y dice el apóstol Pedro, no hay que actuar así. Hay que aprender a tener ese temor reverente, que es algo así como un respeto, una sujeción, precisamente a Dios. Es cuando tenemos temor reverente cuando le decimos a Dios, Señor, ¿puedo ir? Aunque nosotros queremos ir, pero ese puedo ir, a pesar de que ya somos adultos, maduros, a pesar de que ya tenemos experiencia, pero no perder esa humildad, esa sencillez de decirle a Dios, Señor, ¿apruebas esto que voy a hacer? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Me vas a apoyar en esto? ¿Me vas a apoyar en esto? Recuerdo cuando por primera vez habíamos salido con mi esposa a la obra misionera fuera de mi país. Entonces habíamos llegado hasta el aeropuerto de Moscú, el Sheremetyevo 1. Y de pronto nos hicieron bajar del avión y nos separaron en dos grupos, extranjeros por aquí y nacionales por aquí. Y nos miramos con mi esposa, éramos los únicos extranjeros. Mi esposa, nuestro pequeño que tenía 1 año y medio y yo. Y nos quedamos ahí en medio de la pista de aterrizaje y nadie nos dijo nada. Y decíamos, se han ido todos. ¿Y qué pasa con nosotros? Y me invadió un temor tal que me vino esta pregunta a mi mente. Señor Dios, ¿tú estás conmigo aquí o yo me vine solo? ¿Tú me apoyas o no? Y ahí fui consciente por primera vez de que realmente le tengo que preguntar todo a Dios. Desde luego, habíamos orado, habíamos preparado todo esto, habíamos visto la mano de Dios abriéndonos la puerta para la tarea misionera, pero ahí fui consciente. Y sabes que cuando en ese momento de oración, ahí en medio de la pista de aterrizaje, estábamos solos. Había venido un bus y que se había llevado a toda la gente nacional y nosotros nos quedamos ahí solos. Y decimos, ¿qué tenemos que hacer? Ir para allá, para atrás.
hay que esperar a alguien. Y después de ese momentito, que a veces son segundos, ¿no? Donde uno toma contacto con Dios y después cuando es como que esa paz viene de Dios y te dice, sí, yo estoy contigo. Y después de ese momentito, ¡pum!, aparecieron ahí dos personas que yo digo, ¿de dónde han salido estos? Y me dice, vosotros por favor conmigo para aquí. Hay que entrar a este lugar, vais a esperar 12 horas, que es el tiempo de tránsito que tenéis. Vale, ¿no? Qué importante es no perder ese temor reverente. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro a todos aquellos cristianos que se habían ido ya de Jerusalén, que ya no estaban en las tierras suyas y que ahora estaban viviendo en una provincia, que es lo que equivale ahora a la Turquía actual, esta provincia de Asia Menor, que tenía 5 divisiones, y ahí le escribe la carta el apóstol Pedro y les dice, vosotros estáis en un lugar donde se adora a otros dioses, hay otras costumbres, hay otro lenguaje, hay otra forma de vida, otro estilo de vida. Mantener el temor reverente a Dios. Ahora, dice el versículo 18, como bien sabéis, vosotros fuisteis rescatados de la vida absurda que heredasteis de vuestros antepasados. El precio de vuestro rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Este es el argumento que siempre va a presentar el apóstol Pedro a lo largo de esta carta. El precio del rescate. ¿Gracias a quién? ¿Gracias a quién? Somos lo que somos, tenemos lo que tenemos, estamos donde estamos. ¿Gracias a quién? A Cristo Jesús. Que fue entregado, dice, como un cordero sin mancha, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿cuánto ha valido el hecho de que yo estoy aquí? Hazte la pregunta en este momento. ¿Cuánto ha valido para ti, David, el hecho de que hoy estés sentado aquí? ¿Cuánto ha valido para ti, Gustavo, María Alejandra, el hecho de que vosotros hoy estéis sentados aquí? ¿Cuánto ha valido para cada uno de nosotros que estamos el hecho de que hoy estemos aquí? La respuesta del apóstol Pedro es, gracias a Cristo Jesús. Gracias a Él. No fue ni por oro ni por plata, no fue ni por influencia, ni tampoco porque tuviste un amigo que te ayudó a llegar aquí. No, aunque todas esas cosas Dios las utiliza, pero acuérdate de algo, por sobre todas las cosas estamos aquí gracias a que Jesucristo pagó un rescate por nosotros. Nos ha liberado, nos ha permitido recomenzar nuestra vida. Y ese es el argumento que tiene el apóstol Pedro para poder decir lo que viene ahora a continuación. Repasamos. Dice el apóstol Pedro, ¿somos minoría como cristianos? Porque somos elegidos, porque somos extranjeros, porque hemos nacido de nuevo, porque somos herederos. Y agrega algo más ahora el apóstol Pedro. Somos santos. Somos santos. Y ahora vamos a aclarar un poquito y profundizar en esta palabra santo. Me gustaría que nos fuéramos de este lugar, no solamente con que el hecho de que santo es una persona limpia, sin pecado, sino el otro sentido más profundo que trae la Escritura. Dice 1 Pedro 1:16, pues está escrito. ¿Dónde está escrito? En el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios les da este mandato. Vosotros os vais a llegar a una tierra donde es una tierra donde se adora a otros dioses. Es una tierra que tiene otras costumbres, que hablan otras lenguas. Es una tierra que tiene énfasis totalmente diferentes a los que vosotros estabais acostumbrados. Y entonces les da esta pauta a estos judíos que salían de Egipto, les dice, sed santos porque yo soy santo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra santo, es lo que significa, tiene el sentido de la palabra consagrado. ¿Cuándo algo es santo en la Biblia? Cuando está consagrado. Por ejemplo, los utensilios del templo eran santos, no porque fueran perfectos, no porque no tuvieran defecto, sino porque estaban
consagrados. Algo consagrado es dedicado a esto. Eso es lo que significa la palabra consagrado. A veces se utiliza en el lenguaje de la calle una expresión como esta: este está consagrado en alma y cuerpo a esta causa. Y no es una frase religiosa, sino significa que una persona que realmente está dedicada a una empresa, le dice, está consagrado en alma y cuerpo a esta empresa. En otras palabras, está dedicado a esto. Ha puesto como prioridad esto. Esto es lo consagrado. Por eso estaba prohibido usar los elementos del templo fuera del templo. ¿Por qué? Porque estos utensilios, elementos del templo, estaban dedicados exclusivamente a Dios. ¿Te acuerdas de aquel rey que dijo, tráiganme las copas del templo? Y empezó a servir vino ahí, ¿no? Y a tomar y con sus principales y demás. Y de pronto aparece un dedo escribiendo en la pared que dice, has sido pesado, pero no has sido hallado fiel. Y al final se muere, ¿no? Y uno dice, ¿por qué ocurren estas cosas? Ocurren estas cosas porque lo que ha sido dedicado a Dios, hay que mantenerlo dedicado a Dios. Esto no significa que tú y yo, al ser santos, como dice la Escritura, no significa que no estemos con otros. El ejemplo es Jesús. Jesús se mantiene santo en medio de los pecadores. Jesús se mantiene santo en medio de gente corrupta. Jesús se mantiene santo y puede comer con otras personas. Un gran error de los cristianos a lo largo de los siglos en el mundo es querer separarnos de la gente para no contaminarnos. Y tiene que ser a la inversa. Tengo que estar con la gente para poder contagiarlos a ellos. Esa es la idea. La idea es que la luz se enciende ¿dónde? En la oscuridad. ¿Para qué encender una luz donde hay luz? ¿No? Entonces encendemos la luz donde hay oscuridad. Entonces, ¿qué ocurre? La oscuridad se transforma y eso es lo que Dios quiere. Pero uno mantiene la cualidad de consagrado, dedicado a Dios, que Dios nos puede usar en cualquier momento. Ahora, cuando la otra persona, en tu trabajo, en el lugar donde estudias, en tu familia, donde vives, dice, tú me perteneces, tú vas a hacer lo que yo te diga. Y de ahora en adelante vas a trabajar todos los días de la semana y ninguno vas a descansar. Y cuando quieras ir a orar, no te voy a dejar porque me debes el trabajo a mí. Y entonces uno dice, no, espera un momento. Yo no soy un esclavo suyo. No soy esclavo ni del trabajo, ni de la familia, ni del lugar donde vivo, ni del lugar donde estudio. Del único que soy siervo y esclavo es de Dios. A todo lo demás es secundario. Todo lo demás es secundario. Mira, una clave para aquellos que buscáis trabajo, que muchas veces lo repito, ¿no? Porque a veces uno está desesperado y dice, bueno, quiero un trabajo. Y entonces uno empieza a bajar las expectativas. Quiero ganar 1.000, pero si gano 400 es suficiente. Claro, ya he bajado la expectativa, ¿sí? Quiero trabajar 5 días a la semana y descansar 2. Pero si trabajo los 7 no pasa nada. Empezamos a bajar las expectativas, ¿no? Y ya nos entregamos, decimos, bueno, que sea lo que sea. Si quieren que trabaje 24 horas, los 7 días de la semana me voy a dedicar a eso. Y yo muchas veces les digo a los hermanos y hermanas que son presionados en su trabajo, les digo, mira, habla con tu jefe y dile que tú necesitas un espacio para nutrirte interiormente, espiritualmente. Y ese espacio lo encuentras en la iglesia, cuando es la celebración. Y entonces, que si tu jefe te quiere ver bien, tú dile que tú necesitas satisfacer ese hambre, esa sed espiritual. Que si él te permite, tú vas a trabajar mejor, vas a ser más eficiente, vas a estar más atento y demás. Yo sé que muchos no se animan a decir eso. Pero pruébalo, porque aquellos que se han animado han visto cómo la mano de Dios también les ha acompañado. Les ha apoyado.
El hecho de ser consagrado significa que estamos dedicados a Dios, aunque podemos dedicarnos a todos los demás. Pero acuérdate que cuando Dios te dice, te quiero aquí, tenemos que estar aquí, ¿no? El segundo concepto de la palabra santo es el término especial. Especial, ¿no? Para mí, cada vez que hablo de esta palabra santo, trato de encontrar algo nuevo, ¿no? Y mira lo que me pasó. Estaba leyendo diferentes versiones de la Biblia y me topo con esta, la traducción del lenguaje actual. Yo pensaba que ya lo sabía todo. Y llego hasta esta versión de la Biblia y mira lo que dice la traducción del lenguaje actual. En la Biblia Dios nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás. Por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. O sea, ser santo no es simplemente ser consagrado, ser especial, sino es también ser diferente, ser diferente. Y eso es lo que de alguna forma la gente percibe, ¿no? Tú tienes una vajilla en tu casa seguramente que está muy gastada y demás. Esa taza en que tú tomas todos los días el café o la leche o el té o lo que sea, ¿no? Esa taza ya está gastada. Pero cuando viene una visita y tú le dices, no, esa es mi taza. Claro, porque esa taza ya está recontra usada. Pero tú le dices, mira, esta es para ti. Esta es para ti. Hay algunas partes de nuestra vajilla o de cosas de nuestra casa que son comunes, pero hay otras que son especiales. Muchas veces son para las visitas, para poder agradar a la otra persona, para hacerla sentir bien, ¿no? Y eso precisamente es lo que significa la palabra santo. Es alguien consagrado, dedicado, pero es alguien especial. Porque es especial porque Dios lo usa, es especial porque tiene una palabra diferente, es especial porque tiene un obrar diferente, pero también es diferente. Diferente en el sentido de que no es como los demás, no es como los demás. Por eso cuando oían a Jesús, decía, cuando predica, cuando enseña, tiene palabra diferente. Y la gente le llamaba la atención, por eso se preguntaban, ¿de dónde es este Jesús? ¿No es el hijo del carpintero? ¿De dónde todas estas cosas que dice? Es una persona diferente, porque hay algo de Dios dentro de ella. ¿En qué vemos que Dios es santo? Porque el argumento es el siguiente de Dios, sed santos como yo soy santo, ¿vale? Entonces, ¿en qué vemos que Dios es santo? O sea, ¿en qué vemos que Dios es consagrado? O sea, no es que lo hace una vez, sino que se dedica continuamente a eso. ¿En qué vemos que Dios es santo? O sea, especial, que no es cualquier cosa lo que Dios hace, sino que cuando lo hace Dios tú dices, este es Dios. ¿Dónde vemos que Dios es santo en el sentido de diferente? Mira, te menciono algunas, seguramente que tú tienes más. En su poder, en su amor, en su perdón, en su justicia, en su provisión. Cuando Dios ama, ama sin medida. Cuando Dios perdona, perdona sin medida. Cuando hace justicia, realmente uno dice, no lo había pensado, pero Dios ha sido justo. Ha dado en el clavo, lo ha hecho correctamente. Le ha dado a cada uno la porción que se merecía o necesitaba. Y en la provisión de Dios. ¿Alguna vez cuando hemos recibido algo de Dios, tú has visto un cartel en el cielo que dice, que soy yo? Nunca, nunca. Dios da y es como que dice, se esconde su mano. Y uno dice, pero ¿quién ha sido? ¿El vecino? No, es Dios. Pero Él tiene esa característica y eso lo hace diferente, especial, consagrado, dedicado. ¿Es posible ser santo como Dios es santo? Si yo te hago esta pregunta, cuando tú salgas de aquí, ¿tú qué vas a responder? Difícil, ¿no? Bueno, consagrado, especial, diferente. Mira, hay un secreto. ¿Sabe cuál es el secreto? Que yo creo que muchos de nosotros no somos conscientes de eso. Dios nos pide algo
cuando ya nos has dado algo para poder lograrlo. Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo que nosotros no podemos. ¿Y sabes dónde está la clave? En la palabra santo. Sí, porque Dios nos dio su Espíritu Santo. Por eso Dios nos pide que seamos santos, porque tenemos al Espíritu de Él dentro de nosotros. Y ese Espíritu es un espíritu de fuego, de viento, y hay otros ejemplos más en la Biblia, pero permíteme solamente detenerme en estos dos. Es ese Espíritu de Dios que nos empuja y uno dice, ¿de dónde tú sacas la fuerza? Te dice el otro, porque el Espíritu Santo de Dios nos está empujando, nos está llevando. ¿De dónde tú sacas esa fuerza, esa pasión? Porque es el fuego de Dios que está dentro de nosotros. Y entonces en los momentos difíciles, duros de la vida, el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Por eso, y con todo el respeto lo digo, en los campos de concentración de todo el mundo, ya fueran de los alemanes, de los rusos, de los españoles también, porque hubo campos de concentración aquí, de los norteamericanos, en todos los campos de concentración, siempre los cristianos han mostrado que son diferentes. Y a pesar de sufrir el mismo dolor, la misma tortura y demás, había algo dentro de ellos. ¿Qué era? El fuego del Espíritu Santo, el viento del Espíritu Santo que les llevaba a ser diferentes, perdonar, amar, ser justos. Es precisamente lo que Dios nos está desafiando. ¿Qué nos enseña Jesús con respecto a esto de ser santos como Dios es santo? Mira, Jesús utiliza otro término, porque va más allá todavía Jesús. Jesús va más allá que Pedro, que Pablo, Él va mucho más allá. Y Él no solamente se queda con la palabra santo como nosotros la conocemos, que ya sabemos que es consagrado, especial, sino que Jesús dice algo más. Mira lo que dice el Evangelio, Mateo 5 en el Sermón de la Montaña. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que os haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Habéis oído, dice Jesús, que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por quienes os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, el que hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si amáis solamente a quienes os aman, ¿qué recompensa recibiréis? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si solamente saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, y acá viene la expresión de Jesús, por tanto, sed perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¡Wow! La santidad tiene que ver también con la perfección. Pero no es, y ojo, vuelvo de nuevo a lo mismo. La palabra perfecto en la Biblia no significa sin error, sin falta. Significa la persona madura, equilibrada, centrada. Es la persona que realmente se ubica en la situación y sabe qué elegir en el momento adecuado. Es un desafío que Jesús nos pone. Por eso decíamos al principio, ser santos como Dios, ser santos como Dios. Así que tenemos un desafío. El desafío es busquemos parecernos a Dios. Busquemos parecernos a Dios. Que el Señor nos ayude a poder practicarlo. Amén.